Pasando al mundo del renderizado, vamos a ver ahora una serie de pasos para el renderizado y sobre todo para los efectos que podemos crear dentro de nuestro proyecto de Lumion. Dentro de este proyecto podríamos añadir efectos como el que yo enseñaba anteriormente de la lluvia. Pero además de eso tenemos varios. Nosotros tenemos creado ya diferentes vistas. Por ejemplo, esta no me gusta mucho. Esta sí. Esta más o menos. Esta también. Esta se ve interesante. Esta también se ve interesante. Esta pues la verdad me gusta. Pero vamos a trabajar principalmente en esta escena. Dentro de los efectos que podríamos encontrar, como ya dije, es ingresando a el apartado de foto, dando clic en nuevo efecto, y tenemos diferentes efectos, unos que son del mundo, por ejemplo, para que se vea el proyecto un poco más soleado. En este caso lo que nos va a permitir es controlar la altura del sol, ¿okay? Y en base a esa altura es el nivel de iluminación que nosotros podemos tener. El rumbo del sol, que básicamente es la posición que va a tener, ¿okay? El brillo del sol, es decir, entre más brillo, más iluminación, entre menos brillo, menos iluminación, y el tamaño del sol. Lógicamente, entre más alto esté el sol, más iluminación nos va a dar. Este efecto no me gusta bastante, no me gusta mucho. Tenemos el efecto de sombra, el efecto de estelas de aviones, el de agua, el de iluminación global, el de reflexión y el de luna. La iluminación global es un efecto algo interesante, ya que nos permite controlar la iluminación general de todo. Pero vamos a ver, por ejemplo, los efectos que son en cuanto al clima. Por ejemplo, veíamos el de nieve, el de niebla y el de lluvia. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el de nieve. Nosotros teníamos este proyecto que se supone que estaba basado o creado en la nieve. Y vamos a crear un render con nieve. Que vamos a bajar la intensidad de la nieve con la tecla Shift. Vamos a mantener presionado para no saturar de nieve y tener solamente una pequeña cantidad. ¿Okay? Después lo nublado, podemos nublar más el proyecto o tenerlo un poco más ligero. La densidad de la nieve podríamos bajarla un poco. ¿Okay? Nublado vamos a darle un poco menos. ¿Okay? Y de repente esto vamos a subirlo un poquito. ¿Okay? La velocidad a la que cae, pues podríamos hacerlo esto. Si nosotros queremos ver el editor con estos efectos, vamos a dar clic en construcción con efectos, y de esta manera nosotros vamos a poder desplazarnos dentro de nuestro editor, ¿okay? Con el efecto de nieve, ¿okay? Así de esa manera nosotros vamos a poder estar metiéndonos dentro del proyecto, y siempre y cuando con el efecto de nieve, teniendo cuidado claro de que, por ejemplo, al estar dentro de la casa, pues no debería de haber nieve. Este efecto únicamente sería exclusivo para lo que va a ser el exterior. Entramos aquí, por ejemplo, el exterior, esta vista, esta otra vista, esta que se ve interesante, esta también, y esta se ve algo interesante. Podríamos quitar nieve. Aquí, por ejemplo, con la tecla Shift vemos que, por ejemplo, la nieve se visualiza tanto en el superior de los coches como en nuestra cubierta. Por ejemplo, estoy moviendo con la tecla Shift para poco a poco ir quitando o poniendo nieve. Ahí está, por ejemplo, algo así, y se ve en nuestro proyecto con nieve. Podríamos renderizar de esta manera, o podríamos probar algunos otros efectos. Que vamos a darle ocultar para que se oculte el efecto. Vamos a aplicar, por ejemplo, el de lluvia, el cual tiene el mismo principio, que ya lo habíamos visto con anterioridad. Ok, podríamos manejarlo de esta manera, y si nos gusta así, podemos ocultar también para que se oculte el efecto. Otros efectos interesantes que podríamos visualizar son, por ejemplo, los efectos con la cámara de mano, que nos permite ajustar ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí el rayado, que el degradado radial, como si tuviéramos un foco en el centro, la densidad, la saturación. Estos ya son más que nada efectos que nosotros pudiéramos darle a nuestro proyecto para determinadas
Bueno, aquí nos gira esto. Aquí. Y la distancia focal, que igual nos permite controlarlo. Como decía, son efectos que nos permiten hacer que nuestro render sea un poco más interesante. Dentro de los renders dentro de los que más me gustan es por ejemplo, los efectos que encontramos aquí de estilos y los efectos artísticos. Por ejemplo, de los efectos de estilos encontramos, por ejemplo, el de nitidez, que hace que nuestro proyecto tenga una representación un poco más intensa. Tenemos aquí que todo es más nítido o que todo es más opaco. Por ejemplo, este efecto se ve muy padre. Si lo combinamos también con un efecto artístico, por ejemplo, de boceto, y tenemos aquí el boceto pastel, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos este render. Con las opciones que tenemos aquí podemos cambiar el efecto de nuestra imagen y podríamos representarlo de esta manera. Por ejemplo, este efecto de mezcla pastel, podríamos cambiar o aumentar la precisión, el estilo conceptual, bajarlo o subirlo. Vamos a bajarlo más, la densidad del esquema, la longitud de la línea podemos recortarlo un poquito, desaparecer esquema, que se ve un poco mejor, el estilo del esquema, el perfil blanco, hacerlo un poco más oscuro, para que las sombras se marquen un poco más. Tenemos el color de borde, que es este color que se aprecia aquí, la profundidad del borde, que si por ejemplo en los verdes es donde más se nota, y el espesor del borde. Entre menos espesor, más claro se ve, entre más espesor, más marcado se ve. Si por alguna razón, por ejemplo, a nosotros nos gusta de esta manera y aparte queremos mostrarlo con nieve, se puede hacer. Nada más habría que renderizar. Yo ya había hecho algunas pruebas en el render 9 y podemos combinar tanto lo que es el estilo de pastel con el efecto de nieve, que se alcanza a ver por ahí que cae la nieve. Tenemos por aquí el efecto de nieve, por ejemplo algo así, que ya se ve más interesante todavía nuestro render, e inclusive con el de lluvia, pero aquí ya estaría un poquito más cargado nuestro render. Más sin embargo, pues también se podría hacer. Vamos a guardar como render 10 y listo. Entonces sería cuestión de ir jugando con todos los efectos que nosotros podamos tener y pues de esa manera pues representar nuestro render. Al final de cuentas vamos a ver los 10 ejemplos que tenemos: el render 1, el 2, el 3, el 4, 5, el 6. Aquí por ejemplo de este render a este ya se ve una mejoría increíble. Después tenemos este que fue una prueba que yo hice con el acetato de pastel. Después este que es un efecto con lluvia. Después este que es con nieve. Perdón, este es el que hicimos recientemente de lluvia con pastel. Pastel nada más. Perdón, lluvia, pastel y combinados. Entonces pues son efectos artísticos. Si no los queremos y solamente queremos el render normal, pues podríamos borrarlos todos y pues dejaríamos únicamente lo que nosotros estamos pues haciendo, con nuestro render. Y pues nada más, habría que configurar por ejemplo algunas cuestiones como por ejemplo el sol o algunos otros detalles que pudiéramos nosotros utilizar. Recuerden que por ejemplo yo les decía que yo utilizaba el 7, 8 dependiendo de la escena, y también las sombras, el sol, y así lo vamos configurando. Pues de momento hasta aquí dejo este video y en el siguiente vamos a ver los recorridos. Yo soy Dani, chao.